Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Memo del director de Asuntos Parlamentarios, señor Luis Salinas Ruiz, a través del cual remite informe de la primera Asamblea de Parlamentarios Antárticos, que tuvo lugar en Londres los días 2 y 3 de diciembre pasado. Oficio de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo Subrogante, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión sobre la Política Estratégica de Desarrollo Regional de las Zonas Extremas. Oficio del Subsecretario de Obras Públicas, mediante el cual responde oficio de la Comisión e informa sobre los puntos críticos en caminos costeros de la provincia de Tierra del Fuego y las soluciones proyectadas al respecto. Oficio del Contralor General de la República, a través del cual remite respuesta a oficio de la Comisión e informa sobre las fiscalizaciones realizadas a la Tesorería Regional de Magallanes durante los años 2017 y 2018. Excusa del señor Francisco Moreno Guzmán, subsecretario de Hacienda, para asistir a la sesión de hoy. Y por último, señor presidente, dos reemplazos. Uno del diputado Alejandro Bernales, que reemplaza al diputado Vlado Mirosevich. Y el otro es del diputado Gustavo Sangüesa, que reemplaza a la diputada Sandra Mar. Esos son todos los documentos, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Cast. Gracias, presidente. Quería preguntar si hay más información relativa al punto 1, en el sentido de cuál es el alcance de esta, me imagino, Comité Parlamentario Antártico, si es que tiene una formalidad reconocida internacionalmente, y si Chile tiene una representación, una suscripción. Creo que si esto se transforma o existe como entidad regularizada, digamos, y reconocida internacionalmente, creo que es importante que Chile tenga ahí presencia. Señor secretario. Señor presidente, la información que tiene la Secretaría es que esto se trata de la primera asamblea que se celebra de parlamentos de parlamentarios antárticos. Nosotros no recibimos invitación como Comisión de Zonas Extremas para participar en esta asamblea. Ya. Si se ha recibido, se recibió en la Cámara, y la Cámara habrá designado a los parlamentarios, los comités de régimen interno, pero nosotros no tuvimos conocimiento de eso. Sin embargo, nos hicieron llegar las propuestas de esa asamblea a esta comisión con el objeto de que tomáramos conocimiento por tratarse de materia antártica y ser de nuestra competencia. No, sugerir oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver el alcance de este comité y la eventual concurrencia de Chile a nivel diplomático, si es que participa. La futura asamblea. O sea, si participó gente de Chile, me parece bien que se haya hecho, pero entender un poco la figura, cuál es la institucionalidad que está detrás de esta asamblea parlamentaria antártica. Así podemos oficiar para que se nos informe. ¿Estamos de acuerdo el oficial? ¿Se toma la...? Sí, presidente. Acordado. ¿Alguna otra opinión respecto a la cuenta? Bueno, aprovechamos de dar la bienvenida al subsecretario don Claudio Alvarado Andrade, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Parlamentario por muchos años en este Congreso Nacional y miembro casi permanente de esta Comisión de Zona Extrema y Antártica chilena. Por lo tanto, es un honor para todos nosotros tenerlo aquí presente, subsecretario. Le agradecemos su disposición y también la asesora que lo acompaña, que se va a presentar para que también quede registrada. Ha sido por varios parlamentarios sugerida su visita para que nos pueda exponer respecto a la política estratégica de desarrollo regional de la zona extrema en el marco presupuestario, los criterios que tienen de priorización de proyectos, el estado de avance de las obras comprometidas y los proyectados para el año 2020. Ahora, la doble calidad como subsecretario titular
y como ex miembro del Parlamento y ex miembro de esta comisión, yo creo que tiene más que claro cuál es nuestro interés y qué es lo que nos preocupa respecto a cuál es el rol del Ejecutivo en nuestra zona extrema. Así que le reitero la bienvenida al señor subsecretario y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, junto con agradecer la invitación, presentar a quien me acompaña, María Paz Troncoso, que es la jefa de División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría, y quien nos ayuda y promueve y saca adelante todos los temas que dicen relación con el desarrollo regional. Para mí es un agrado estar aquí, reencontrándome aquí en esta comisión, en la cual con muchos de ustedes compartimos durante muchas jornadas, y de la cual también fui presidente de la comisión durante muchos años, y tengo muy buenos recuerdos, así que siempre es grato reencontrarse con gente conocida y buenos amigos. Presidente, de acuerdo a la convocatoria que nos formulaba la comisión, yo creo que nosotros deberíamos enfocarnos fundamentalmente en el plan de desarrollo de zonas extremas, que se inicia el año 2014, y en donde en un horizonte de tiempo original de 3 años y posteriormente en una segunda instancia prórroga para llegar a 6 años, contarles un poco los objetivos de ese programa, el volumen de recursos que están involucrados durante ese periodo de tiempo, cuál es la evaluación preliminar que nosotros tenemos respecto a estos 6 años de ejecución del programa de impacto en cada una de las regiones en las cuales se aplica, y también cuál es la mirada hacia adelante en función de un estudio que hemos encargado a CLAPES de la Universidad Católica, en orden a que nos ayuden a cómo mejorar aspectos de esta política pública. Esto es un plan, es un programa, pero nosotros también pensamos que debería existir una política pública más de carácter permanente que permita a lo largo del tiempo seguir contando con estas iniciativas que tienen un impacto en la región y que lo vamos a graficar en los números que vamos a observar más adelante. En primer lugar, señor presidente, señoras y señores diputados, este Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas tiene como objetivo, por supuesto, número 1, mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas aisladas o de regiones extremas, crear competencia y promover el desarrollo territorial de manera integral, y crear fundamentalmente competencia y modelos de gestión participativa, incorporando en el diseño, la elaboración y desarrollo del programa a la ciudadanía. Yo creo que ese es un eje importante, que si los proyectos no nacen con el concurso de la ciudadanía, nos podemos muchas veces equivocar y se puede ejecutar la voluntad de una autoridad regional, pero no la voluntad de la ciudadanía. Y ese es un aspecto importante de este programa. Entonces, este Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas no es otra cosa que un instrumento destinado a promover de manera excepcional y extraordinaria el desarrollo íntegro de dichos territorios. Comprende la tarea, por supuesto, de coordinación de los órganos de administración del Estado que operan en las respectivas regiones, así como la ejecución de distintas acciones que puedan ser implementadas y desarrolladas por la institucionalidad regional, provincial, de común acuerdo, también trabajando con las inquietudes de los alcaldes y, por supuesto, con una idea, fuerza o matriz direccional desde el nivel central. ¿Qué ejes temáticos consideran este Plan de Desarrollo de Zonas Extremas? Materias de conectividad, infraestructura pública, asentamientos humanos, productividad. ¿Y qué metodología de evaluación de los proyectos? Es la enfoque costo-eficiencia o de mínimo costo. Si no se utilizara este criterio, la rentabilidad social de los proyectos no darían por el número de habitantes y grandes obras o grandes iniciativas no podrían desarrollarse en las regiones. Por lo tanto, utilizar esta metodología permite hacer proyectos que estaban esperando durante mucho tiempo y que no podían materializarse con el criterio tradicional de evaluación de iniciativas públicas. ¿Dónde se aplica? Se aplica en localidades aisladas que presentan dificultades de acceso o conectividad física, con baja densidad poblacional,
o alta distribución territorial de sus habitantes y baja cobertura de servicios básicos o de servicios públicos. Por lo tanto, como señalé en la introducción al inicio, el año 2014, en una primera etapa, en el mes de junio de 2014, se inicia este plan de desarrollo para la provincia de Arica, Parinacota, Aysén, Magallanes y la Antártida. Y posteriormente, en el mes de mayo, casi un año después del año 2015, se amplía esta iniciativa a la provincia de Palena y a la comuna de Cochamó en la provincia de Yanquihue. Por lo tanto, esas son las 4 áreas geográficas en las cuales se ha desarrollado este plan de zonas extremas. Veamos ahora cuál ha sido el costo de la inversión que se ha desarrollado en este horizonte de tiempo 2014 a 2020. La iniciativa global en su conjunto, considerando la inversión sectorial, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la provisión del programa PEPSE de zonas extremas, nos da más o menos un volumen de recursos invertidos en estas 4 áreas geográficas de 2.416.709.100 pesos. Y ahí está la gráfica de el costo de estas inversiones por regiones. Tenemos de izquierda a derecha los montos que hizo en relación con Arica, posteriormente la región de los lagos, Aysén y la región de Magallanes. Ahora, ¿cómo influye dentro de ese volumen de recursos macro, global, intersectorial, el programa PEPSE? Ustedes ven en el gráfico que está en rojo que del total de los recursos que vimos en la lámina anterior, para Arica y Parinacota, 86.000 millones son aportados por las provisiones a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que van a incrementar los presupuestos de las regiones. 60.000 millones para la región de los lagos, 111.000 millones para la región de Aysén y 118.000 millones para Magallanes. Eso significa de que la variación o el aporte de esta provisión especial de la Subsecretaría del Programa de Desarrollo de Zonas Extremas fluctúa entre un 9,2 y un 25% del globo de los recursos. ¿Y por qué es eso? Va en función esa variación de la cantidad de iniciativas que se hayan presentado al origen del programa. ¿Cómo ha ido evolucionando este aporte? El año 2015, que es la fase 1, tenemos ahí un volumen de 50.000 millones, después el 2016 al 2018 entre 91.000 y 95.000, el 2019 69.000, 2020 66.000. Usted dice, bueno, este programa va disminuyendo y debería crecer. Claro, va disminuyendo porque el horizonte de tiempo planificado eran para obras que podrían desarrollarse y materializarse en esos 6 años. Por lo tanto, en la primera fase, la puesta en marcha, son mucha evaluación de estudios, de diseños, que den la viabilidad o la factibilidad para el desarrollo de proyectos. En la fase intermedia, 2016-2018, ya derechamente ejecución de ese proyecto, y como los proyectos se van ejecutando y se van terminándose, y están en un programa inicial, 2019-2020 ya estamos en la fase en que los proyectos van comenzando a terminar. Por lo tanto, el desafío es de que concluida esta fase de 6 años de aportes especiales para inversión en zonas extremas, podamos continuar a futuro con una política pública que permita la mantención de estos recursos, porque el impacto que tiene en cada una de las regiones no es menor. Para el año 2020, en la planificación presupuestaria, tenemos montos programados por los gobiernos regionales, de acuerdo a la situación de arrastre de su proyecto o la iniciativa que estaban vigentes, un volumen de 108.000 millones de pesos. De esos 108.000 millones de pesos, tenemos iniciativas, por supuesto, de arrastre e iniciativas nuevas que estaban por ejecutarse. ¿Y cuál es la distribución que tenemos para el año 2020? De acuerdo a las provisiones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, tenemos un total de 99.817, y ustedes me dirán por qué la diferencia entre los 99.000 y los 108.000, porque en el camino claramente quedaron algunas iniciativas que en el horizonte de tiempo en que está programado el término del programa, definitivamente no se alcanzan a materializar por los tiempos que requieren para el inicio, la adjudicación, o algunos se quedaron en los procesos de evaluación. Entonces, esa es una diferencial que no es, son 10.000 millones, no es más que eso, 7.000 millones. Y
¿Qué aportes ha hecho el gobierno respecto al año 2020? De los 99.000, ¿cierto? Que es depurado los 108.000 que les mencioné recién, 32.000 se incorporaron directamente en los presupuestos de cada una de las regiones que tienen este programa, ¿ya? 66.000 están en una provisión que tenemos nosotros en el presupuesto de la subsecretaría para este programa. Y esa provisión a nosotros, una glosa presupuestaria, nos obliga en el mes de enero, al 31 de diciembre, mejor dicho, tener un decreto que determine los montos que vamos a distribuir. Y nosotros distribuimos el 50% de esa provisión, 33.000 millones, a partir del mes de enero, con la resolución del mes de diciembre, que está especificada ahí para cada una de las regiones. Arica, 9.354 millones, Los Lagos, 1.811, Aysén, 4.071, Magallanes, 18.180 millones. Por lo tanto, ya está incorporado al presupuesto de las regiones a esta fecha 66.000 millones de los 99.000. Y los 33.000 restantes, nosotros tenemos que hacer una segunda distribución, y esa distribución la vamos haciendo en función de los avances de las iniciativas y de la entrada en ejecución de los proyectos. Por lo tanto, este año la programación efectuada por los gobiernos regionales en función de este plan que se inicia en 2014, que culmina el 2020 en algunas regiones y 2021 excepcionalmente en Los Lagos, ¿no es cierto?, está con todo el volumen de recursos suficiente necesario para esa iniciativa. En esa gráfica la pusimos por cada una de las regiones para ver el impacto que tienen los presupuestos locales. Si ustedes ven en la gráfica, en las barras, lo más oscuro dice relación con el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por año. Y el componente de la barra, que está en la parte superior, ¿cierto?, refleja los montos en los cuales se incrementa el presupuesto de esa región producto de este programa. Por ejemplo, vemos que en Arica, el año 2016, es prácticamente el 50%, un poquito más. O sea, pasamos de 25.000 millones a 55.000 millones. Fueron 29.000 millones de aporte. Después, en 2018, de 20.000 a 22.000, y así sucesivamente. O sea, siempre hay un efecto y un impacto relevante desde el punto de vista de la administración de los recursos locales en función de este programa. Lo mismo sucede en Palena y Cochamó, obviamente que es una región más grande, más extensa, que el presupuesto regional históricamente es más alto, por lo tanto el impacto del programa proporcionalmente es menor, pero igual tiene un volumen importante de recursos, que va en promedio 10.000 entre el 2016, el 2019 y entre medio 18 y 12.000 millones. Entonces no deja de ser interesante. En Aysén también se refleja claramente el impacto positivo del programa, al igual que en Magallanes. Por lo tanto, y en resumen, este programa especial de zonas extremas, que se inicia el año 2014, que incorpora originalmente a 3 regiones, que al año siguiente incorpora a la 10ª región, exclusivamente la provincia de Palena y Cochamó, ha significado, ¿no es cierto?, un volumen de recursos relevantes, significativos, que les di a conocer la cifra, y impacta sobre la decisión que tienen que tomar los gobiernos regionales respecto a la administración de sus recursos. Es una manera, ¿cierto?, de descentralizar la decisión, de ejecutar programas que nacen del ámbito regional y que nosotros aspiramos que en el futuro siga siendo así, pero ampliando el componente de participación ciudadana, más aún cuando vamos a tener elecciones de gobernadores regionales, ¿no es cierto?, y en donde el mandato que va a recibir esa autoridad tiene que estar directamente vinculado, relacionado con la demanda ciudadana. Por lo tanto, en resumen, es un programa que nosotros hablamos positivamente desde el punto de vista del volumen de recursos, desde el punto de vista de obras que son anhelos antiguos de cada una de las regiones y que no podían desarrollarse con el criterio de evaluación tradicional y que hoy día han permitido sacarlas adelante. En todo caso, para cada una de esas regiones, nosotros tenemos el listado de los proyectos, y si alguno de ustedes tiene interés en conocer el detalle, en qué fase está cada uno de ellos, se lo podemos dejar para que lo puedan administrar. Aquí podemos señalar, señor presidente, de que este proyecto en los 4 años ha significado un número de 641
proyectos de inversión. Ahí aparecen también 721 proyectos, pero el 721 está con las diferentes etapas, el diseño, ¿cierto?, la factibilidad y la ejecución del proyecto. Entonces estamos duplicando. Entonces los 641 está depurado, se toma como un continuo un solo proyecto, independientemente de su etapa. Entonces fueron 641 iniciativas de las 4 regiones. De eso significa que un 46% se concentra en la región de los lagos, 297 proyectos, Aysén con 173, un 27%, Arica 134 iniciativas, 21%, Magallanes 37 iniciativas, un 6%. Y de estos, un 37% se encuentra terminado, un 24% en ejecución, un 7% está en formulación o evaluación en el Ministerio de Desarrollo Social y un 2,8% se encuentra en proceso actual de contratación, que son 18 proyectos. Las regiones de Arica, Aysén y Magallanes promedian un 71% de iniciativas terminadas o en ejecución respecto al global de recursos. Y la región de Magallanes tiene un nivel de ejecución sobre el promedio, que es del orden de un 81%. Por lo tanto, estos números vienen a graficar y a reflejar el impacto que este plan de desarrollo de zonas extremas tiene en el ámbito local. Respecto a las iniciativas, en qué etapas estaban, del total de iniciativas contenían los 4 planes de desarrollo de zonas extremas. Tenemos que un 3% corresponde a estudios de prefactibilidad y factibilidad, 21% se destinó a contratación de diseños y 76% a la ejecución de proyectos propiamente tales. Después, si avanzamos, podemos señalar que de los 4 planes, un 29% se enfocó a la generación de proyectos de vivienda y acceso a servicios básicos, un 26% a obras de infraestructura pública de diversa índole y conectividad terrestre, marítima, aérea y digital de los habitantes de esa zona. 124 iniciativas, por su parte, se orientaron a la generación y a programas de infraestructura para la producción. Y aquí hay casos, por ejemplo, que en la zona de Aysén, una aspiración antiquísima era de tener, ¿no es cierto?, una especie de un frigorífico, una planta de afanamiento que permitiera, ¿no es cierto?, de alguna otra manera tener un manejo de ganado, que por asociatividad darle a las personas la posibilidad de valor agregado, ¿no es cierto?, a un elemento de factor productivo relevante para la región. Se está trabajando en eso y así hay otros casos también emblemáticos. O sea, por lo tanto, esto es un proyecto, iniciativas de carácter integral, que van a diferentes ámbitos del desarrollo desde el punto de vista de proveer servicios básicos, de conectar las zonas extremas, no solamente física y geográficamente, sino que también digitalmente, de iniciativas de carácter productivo y también, ¿no es cierto?, de infraestructura pública, llámese esto escuelas, hospitales y otros servicios. A continuación hay un par de láminas que vamos a tratar de pasarlas por alto, pero la presentación que vamos a dejar aquí en la comisión queda disponible, que está por cada una de las áreas geográficas de las 4 regiones donde se aplica el programa, el número de iniciativas, ¿ya? Y si después ustedes necesitan, como parlamentarios, para entregar información en su zona, el estado de cada una de esas iniciativas, nosotros podemos abrirles esa información, entregárselas completas y usted puede decir el proyecto número 35 que corresponde a tal iniciativa, se encuentra en tal fase de desarrollo, con tanta plata invertida, se terminan las obras en tal fecha. O sea, esa información está disponible, pero para no agotar la paciencia de la comisión, le hago presente que está la información disponible. Ahora, desde el punto de vista de la evaluación, porque es un programa que está terminando y ya tenemos que empezar a pensar si valió la pena, no valió la pena, qué fue bueno, qué no fue tan bueno, o qué cosas derechamente fueron negativas. Y acá tenemos que tener claridad respecto a las siguientes materias desde el punto de vista positivo, que mejoró la coordinación del trabajo de los diferentes sectores de la administración, que permiten, ¿no es cierto?, hacer una coordinación en red. Entonces, todas las entidades que están presentes en el territorio puedan
trabajar en equipo en función de un objetivo común. Esa es una cosa importante del programa, porque permite reunir a la comunidad, reunir a todos los servicios, definir las iniciativas y en función de esas definiciones iniciar los cursos de acción para que se concreten o se materialicen. O sea, cada cual o cada servicio que es típico de la administración pública no conversan entre ellos. Entonces, Vialidad puede estar haciendo una vía con un propósito y el servicio puede estar preocupado de otra cosa con otro propósito, pero si juntáramos y los coordináramos, nos saldría más barato, más rápido y mucho más eficiente. Entonces, eso logro es importante de este proyecto. Segundo, permite apalancar recursos, potenciando la inversión pública y privada con recursos locales y también viceversa. Entonces, eso está demostrado en las gráficas que yo les señalé, en cómo los presupuestos regionales, en una parte significativa, se vieron incrementados por la aplicación de este proyecto. También ha ayudado a incrementar el capital humano calificado, porque para ejecutar estos proyectos es necesario tener asesorías técnicas, es necesario tener profesionales calificados que contribuyan desde la región a la generación de estos proyectos. Por lo tanto, también esto tiene un valor agregado desde el punto de vista de la capacidad de gestión de las regiones. Y como elemento positivo, también nosotros miramos con satisfacción la capacidad regional de focalizar y priorizar las iniciativas. Yo creo que esto dentro de los planes regionales que se desarrollan, este programa es un elemento relevante porque evita la dispersión de cosas. Y generalmente las discusiones, levantemos esta iniciativa porque es más visible, puede ser más útil, otros pueden señalar, no, yo creo que opino que es mejor vámonos por el ámbito deportivo, otros por el ámbito de la conectividad, los servicios básicos. Entonces acá permite que, como conversan los servicios, y no solo entre los servicios, sino también con la comunidad, puedan focalizar mejor los recursos. Y también agregar un componente a los proyectos productivos, una condición de iniciativas de desarrollo sostenible en territorio en el tiempo, y lo que es fundamental y lo que persigue este programa en la zona extrema es disminuir las brechas, ¿no es cierto?, que existe desde el punto de vista de la potencialidad y la capacidad de inversión entre las regiones que están en el centro del país respecto de aquellas que están más aisladas. Así que esas son evaluaciones positivas. Y acá es un pequeño ejemplo de cómo este programa, por tener una metodología de evaluación distinta, basada en el costo-eficiencia, permitió desarrollar, por ejemplo, en Arica y Parinacota, iniciativas de inversión, por ejemplo, como el embalse Chironta. Si lo hubiéramos hecho en base a los criterios normales de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, jamás se podría construir. Mejoramiento del sistema de agua potable rural, como por ejemplo la comuna de Putre y localidad de Vivire, que son inversiones muy grandes, donde hay muy pocos habitantes, y lo lógico sería, no, hagamos esta inversión en otra parte donde la rentabilidad social por el número de personas es mucho más relevante. Entonces, este programa permite, en cierto, disminuir las brechas, porque tiene un criterio de evaluación para la decisión distinta. En Los Lagos pasó esto con la pavimentación de los diversos tramos de la Ruta 7, donde hoy día el diputado Alinco ya gran parte de su kilometraje, cuando va a visitar a Chaitén, porque tiene interés de repente de correr ese distrito, lo hace por pavimento. Antes lo hacía, ¿no es cierto?, a caballo. En Aysén, obviamente, la Ruta 7 que enlaza con la 10ª región, hay obras emblemáticas como el alcantarillado de Cascada, mejoramiento de la infraestructura portuaria en Lago General Carrera, construcción de alcantarillado y caseta sanitaria en Villa Tapera, y en Magallanes, por ejemplo, la costanera de Puerto Williams, un ejemplo, la normalización del aeródromo y puerto multipropósito de Puerto Williams también, mejoramiento de la ruta en Tierra del Fuego, Centro Antártico Internacional y Centro de Biomedicina, y mejoramiento de la ruta de navegación del canal Quirque, que siempre ha sido una aspiración y que en esta comisión existen presentaciones de antaño, de hacer licitaciones, de la roca, romperla, en fin, siempre esas inquietudes y todo ese tipo de soluciones se pueden lograr por este programa. Y hoy día Magallanes, por ejemplo, una preocupación es Puerto Edén, que tiene mucho más carencia respecto al resto del desarrollo de la región, y para allá se están promoviendo iniciativas de inversión que permitan, ¿no es cierto?, mejorar la condición y calidad de vida de esas personas,
porque si uno las mira objetivamente, están en muchas desventajas respecto a otros puntos de la misma región. ¿Qué viene hacia adelante? Hacia adelante, por un sentido de responsabilidad, nunca nosotros tenemos que mirar por sí solos lo que hacemos, porque cuando uno participa de la creación y la ejecución de iniciativas, lo más probable es que uno encuentre, por naturaleza humana, que todo está bien y que hay que continuar haciendo lo mismo. Entonces, nosotros aquí, ¿qué es lo que definimos? Definimos de que tiene que haber alguien que nos mire desde afuera, que recorra, y así fue, recorrieron todas las regiones, que se entrevisten con todos los actores que participaron desde los inicios de estos programas y nos digan después, en su mirada, qué cosas rescatan, qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas definitivamente tenemos que sacar de estos programas. Y el año recién pasado suscribimos un convenio con CLAPES que le permite, en un horizonte de 7 meses, tener una evaluación concreta. Estamos en una fase final de eso, que ahora, como el 23 de marzo por ahí, vamos a tener esta jornada, a la cual, si ustedes lo tienen a bien, los invitamos. CLAPES nos va a hacer la exposición de las conclusiones de este estudio. Ustedes son parlamentarios de zonas extremas, han vivido el desarrollo y la ejecución de estos proyectos, han recibido las inquietudes y han recibido los reclamos también. Entonces, esa mirada a nosotros también nos ayuda, porque en función de esas conclusiones de CLAPES y de las conversaciones que vamos a tener ahí, vamos a definir qué es lo que hacemos hacia adelante con este tipo de iniciativas. Por lo tanto, ellos nos están ayudando en aquellas materias que hice en relación con el diseño de los proyectos, con la ejecución, con los resultados que se alcanzaron, con el proceso de participación ciudadana, la metodología costo-eficiencia y escenario de continuidad y cierre de los planes vigentes. O sea, todos esos elementos bajo el prisma o el paraguas de la descentralización, CLAPES nos va a emitir este juicio y este informe. Un avance respecto a la evaluación preliminar de los equipos técnicos de CLAPES. Aspectos positivos del programa: ha sido un muy buen instrumento para el fomento de la actividad económica en zonas con aislamiento y dificultades para autosustentarse económicamente. O sea, cuando uno inyecta una cantidad de recursos relevante, que en algunos casos van sobre el 20% del presupuesto regional, indudablemente que eso tiene un impacto en la dinámica económica local y en localidades muy aisladas. Imagínense el proyecto de agua potable que yo les señalaba en Putre, ¿cierto? La cantidad de habitantes de Putre. O sea, con ese proyecto, gran parte de la mano de obra local está contratada, ¿cierto? Y soluciona un problema de ingresos a esas familias, a esas personas. O sea, tiene esas características este programa. Segundo, es un instrumento que en general ha sido altamente valorado económica y políticamente en los gobiernos regionales, en los organismos sectoriales y por parte de las diferentes autoridades que han dirigido las regiones desde que nació este programa. O sea, nosotros, este programa nace el año 2014, por lo tanto este es el segundo gobierno que trabaja con este programa. Por lo tanto, en la comunicación, en las entrevistas con las autoridades que han estado participando en diferentes épocas, existe una opinión positiva. Y obviamente ha significado el incremento del presupuesto de los gobiernos regionales, que ya se los expliqué, lo visualizamos en las gráficas y no tiene sentido reiterar. Ahora, aspectos negativos. Tenemos que revisar nosotros respecto a cómo se conforman las carteras de inversión que vengan hacia adelante. Porque, primero, el plazo que se entregó para levantar esta cartera de inversión fue breve. Y al ser breve, y por no querer quedarse abajo, de repente no se levantan los mejores proyectos. Porque dicen, bueno, si no me apuro, capaz que no me entreguen un recurso, por lo tanto, ¿qué tenemos? No, tenemos 3 proyectos. ¿Qué más podemos hacer? Sí, podemos agregar unos 4 más, pero no son los mejores proyectos. Entonces se hace número, pero no calidad ni efectividad real. Entonces eso tenemos que corregirlo. Tenemos que dar directrices, ¿cierto?, que sean comunes, uniformes, a cómo levantar esos proyectos. Yo creo que ese es un punto que tenemos que trabajar.
Entonces, cuando existe poco tiempo para trabajar el plan y la cartera de proyectos se levanta sin un padrón común o sin una mirada de mediano y largo plazo, podemos cometer errores. ¿Ah? Y en definitiva nosotros queremos que la plata pública, ¿cierto?, sea lo mejor invertida posible. Aquí hay una muestra efectiva que ha sucedido en 4 regiones, pero si lo podemos mejorar más, estamos empeñados en eso y para eso estamos pidiendo asesoría. Y una reflexión común en todas las regiones ha sido la falta de capacidad técnica local y de recursos humanos. Ahora, con la nueva estructura de las divisiones de los gobiernos regionales, por la ley que se aprobó en este Congreso, cuando se generan nuevas divisiones, ya esas divisiones están en sus cargos profesionales calificados, que va a permitir, ¿cierto?, generar equipos técnicos que disminuyan esta brecha o esta potencialidad técnica para generar buenos proyectos. Entonces también es una materia que nosotros tendríamos que revisar y a lo mejor buscar un incentivo de cómo premiar, ¿cierto?, aquellas regiones que tengan capacidad técnica, capacidad profesional para levantar carteras de proyectos. Entonces, en las recomendaciones que nos hace preliminarmente CLAPES es generar una planificación de mediano y largo plazo, que estén todas estas planificaciones alineadas bajo un objetivo común, con una mirada de intervención del Estado, que sea claro y concreto, de poder seguir, medir y controlar. Posicionar una metodología que guíe a las regiones en el diseño de la iniciativa y no sea libre albedrío, 2 o 3 personas pensando que es lo que es mejor, sino que exista una línea que sea coherente en el tiempo. Priorizar el acceso a los servicios básicos, que son las carencias más importantes que tienen los habitantes de las regiones de zonas extremas, conectividad, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, conectividad digital, en fin. Y mantener la evaluación diferenciada de iniciativas de inversión, o sea, no volver al sistema nacional de evaluación tradicional, porque eso significa dejar afuera inversiones desde el punto de vista por la rentabilidad social. Y después nos plantea CLAPES escenarios, qué hacer con programas que están terminando. Entonces, qué eventualmente podríamos hacer con los proyectos que no están iniciados, con proyectos que estén con RS y proyectos en ejecución. Claramente que las 2 iniciativas, los 2 escenarios últimos, la idea nuestra es poder concluir con los proyectos que se están trabajando. No tendría ningún sentido dejar un proyecto en la mitad, ¿no es cierto?, y no darle recursos porque se terminó el programa. No sería ilógico. ¿Ah? Y respecto a los proyectos no iniciados, ahí claramente no podemos mantenerlo, pero sí van a ser prioridad 1, ¿no es cierto?, en la nueva política pública que diseñemos respecto a estas regiones. Y aquí, al final, nos queda claro con esta ayuda que nos hace CLAPES, que tenemos que definir de manera clara y objetiva qué es lo que es una zona extrema. Porque aquí en esta misma comisión tenemos distintos criterios por qué a unos nos consideran zona extrema y a otros no. Y cuando se generan beneficios en la ley de reajuste y se entrega un bono, ¿cierto?, para los funcionarios de la salud, de educación, que están en zonas extremas, siempre vienen parlamentarios a reclamar, bueno, pero ¿por qué se lo dan a Arica? ¿Por qué no se lo dan a Antofagasta? Si en Antofagasta tenemos igual problemas de zona extrema, y empieza todo un debate. ¿Y por qué se hace debate? Porque la apreciación de respecto a qué es una zona extrema es subjetiva. Y en función de aquello nunca vamos a tomar buenas decisiones. Entonces tenemos que objetivizar con absoluta claridad qué entendemos por zona extrema para que tengamos un padrón común y de esa forma definir, orientar y focalizar en la política pública con un verdadero sentido, ¿no es cierto?, de equidad territorial, de igualdad de oportunidades, de desarrollo sostenible y que, ¿no es cierto?, permita y facilite la decisión del ámbito local. ¿Ah? Eso es, señor presidente, lo que nosotros preparamos hoy día para la comisión, en orden a que puedan tener claridad de lo que significa este programa,
para estas 4 regiones, lo que significó, y cómo, ¿no es cierto?, podemos contribuir entre todos a construir una política pública de carácter definitivo respecto a estos territorios, porque la voluntad política en algún gobierno puede estar disponible para programas de esta naturaleza y legítimamente para otros gobiernos las prioridades pueden ser distintas. Entonces, para no quedar a la decisión de una autoridad que llega al poder elegida indudablemente democráticamente, estas regiones no pueden tener la ambigüedad, ¿no es cierto?, la incertidumbre que en estos 4 años un programa de gobierno consideró proyectos especiales para zonas extremas y después viene otro gobierno y que no las considera. Entonces, como viene un proceso de elección de autoridades regionales que definirán las prioridades de esas regiones en conjunto con los CORE y con la ciudadanía, la política pública tiene que estar más definida que nunca para que no exista discrecionalidad en la administración o en el destino de esos recursos. Así que eso, señor presidente, y estamos a su disposición en caso que nos quieran hacer alguna pregunta y responder así las inquietudes de los integrantes de la comisión. Muchas gracias. Gracias, señor subsecretario, por su exposición completa y efectivamente apuntando a temas tan básicos como estuvimos aquí en esta misma comisión con personas de la biblioteca del Congreso, porque ahí comparto totalmente que es bastante subjetivo qué es lo que es una zona extrema. De hecho, tuvimos personas acá que les costó poder definir cómo se definía cuál era zona extrema y cuál no era zona extrema. Y tuvimos acá gente estudiando en la biblioteca y viendo hacia atrás y realmente era bastante subjetivo. Aprovecho, para que aprovechemos al subsecretario, de ofrecer la palabra a los parlamentarios. Diputada Mar. Bueno, por su intermedio, señor presidente, agradecer la presencia del subsecretario que hoy día se encuentra con nosotros y que nos dio a conocer el estado del PETSE. Comparto varios de los aspectos que señala acá el subsecretario. Indudablemente que, tal como él menciona, esto tiene que ser una materia de política pública y tiene que ser una materia de Estado. El PETSE ha permitido en nuestras regiones extremas que se puedan concretar proyectos que no hubiera sido posible con la metodología a través del Ministerio de Desarrollo Social y poder llegar justamente a las zonas más aisladas. Yo soy de la región de Magallanes, donde tenemos zonas muy aisladas con baja densidad poblacional, por lo tanto el PETSE, o sea, el instrumento a través con el cual se evalúan los proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, no hubiera sido posible poder generar una serie de obras que estamos viendo con una alta ejecución presupuestaria, además por parte de Magallanes. La inquietud que yo quiero traer hoy día y que lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, tal como se sabe, está con un plazo que es el año 2020. Y la inquietud que tenemos como región es que nosotros tenemos justamente contratos con obras que no se van a finalizar el año 2020, por lo tanto tenemos un arrastre para el año 2021 y 2022 del orden, por lo menos por los antecedentes que tengo a través del gobierno regional, del orden de aproximadamente 30.000 millones de pesos. Entonces, nuestra inquietud es este programa, con esta mirada de política pública, con esta mirada de Estado, ¿cuáles son las proyecciones que tendríamos para poder continuar con el PETSE más allá del 2020 y para poder dar término a estas obras que, si no, tendrían que ser financiadas por el gobierno regional con fondos regionales y que no nos permitiría poder llevar a cabo otros proyectos o nuevos proyectos en la región de Magallanes? Esa es una inquietud que tenemos como región con respecto a estas obras que están con contrato, pero que no van a poder ser finalizadas el año 2020. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputada Mar. Ofrezco la palabra para que el subsecretario pueda anotar quizás todas las inquietudes de los parlamentarios. Diputado Linco.
Gracias, bueno, bienvenido a nuestro amigo y compañero, iba a decir, pero ¿por qué no? Pues, compañero subsecretario y a su comitiva. Sí, bueno, las regiones como la nuestra, soy de Aysén, siempre tiene muy buena, o tiene muchas ilusiones o proyecciones a través de la subsecretaría. Eso es histórico, y aquí nuestro subsecretario, como exdiputado también de una zona extrema, conoce bien la preocupación y las inquietudes que plantean las autoridades regionales a los parlamentarios, ya sea los alcaldes, concejales, en fin, los mismos, el ejecutivo regional, en fin. Pero lo que nosotros en Aysén tenemos, echamos de menos, es que desde un tiempo a la fecha se han tomado algunas medidas que no han significado desarrollo para nuestra región. A lo mejor se han hecho inversiones, pero lo planteaba el subsecretario recién. Se hacen inversiones, se hacen proyectos, pero no de calidad. O a lo mejor no funcionan, o no están la expertise, no están los profesionales, no sé, pero no funcionan. Y se han tomado decisiones políticas de gobiernos anteriores que realmente no han significado un desarrollo integral paisano. Primero, tenemos un gran déficit de la comunicación interna. Falta caminos, puentes, embarcaciones para los lagos, etcétera. Nosotros tenemos más lagos que la región de los lagos. Entonces, la comunicación es vital. Y falta, es un plan masivo, agresivo, y digamos en el buen sentido de la palabra, de construcción de caminos, sendas. Y hay un problema práctico. Obras Públicas pide una cantidad de metros de ancho, no recuerdo hoy día, para enrolar estos caminos. Pero son caminos que, fundamentalmente, caminos vecinales. Y hoy día se han dividido mucho los campos, ya no son tremendas extensiones de terreno, y por lo tanto, para un campesino, pequeño campesino, ceder una franja de, no sé, 1000 metros, son hartos metros cuadrados de terreno, y más el valor. Entonces, yo creo que a lo mejor habría en ese aspecto, para consolidar una política de caminos, ¿cierto?, interno en Aysén, habría que echarle una mirada de un punto de vista diferente. Lo otro, en gobiernos anteriores, y también yo me quiero referir al gobierno de Piñera 1, donde el señor subsecretario también era subsecretario. Parece que el equipo no se arranó mucho, no broma. Claro, no tenemos nada que decir, para que quede en el acta. Y él justamente participó y fue uno de los factores fundamentales para solucionar el problema del famoso conflicto social en Aysén. Ahí yo soy testigo de eso. Pero el gobierno de Piñera se comprometió a algo que yo creo que se pidió con el corazón y no con cierto... con frialdad, digamos. Y se solicitó como un proyecto de desarrollo la instalación de la zona franca. Y yo, sin ser experto en economía, me he ido interiorizando del sistema de zona franca, que fue creado ya como en la época del 60 más o menos, como una forma de incentivo de desarrollo de zonas extremas, no solamente en Chile, sino en el mundo. A nosotros nos sirvió mucho eso cuando en Aysén se llamaba Puerto Libre. Y ahí la verdad es que servía bastante. Y el viejo de la construcción compraba sus herramientas de calidad, me acuerdo que llegaba mucha importación de Alemania, vestuario de Estados Unidos, alimentos de primera necesidad, y servía realmente. Pero hoy día ya no. Entonces, se hizo una pedida, yo creo, totalmente equivocada. Si nosotros vemos, y yo lo he visto por lo menos en la zona franca de Punta Arenas, yo creo que no es el factor de desarrollo y de apoyo a la comunidad que era cuando se creó. Yo estaba allá un par de años y un par de tiempo atrás y me atrevo a decir de que es deprimente la zona franca de Punta Arenas. El 70% de la infraestructura en la zona franca de Punta Arenas está cerrada. No, los galpones no lo usan ni para bodega. No.
Hace 1 año 8 meses. Hace 1 año 8 meses. Y resulta que si usted va al mall, ve una tremenda diferencia. No, en serio. Ahí en Punta Arenas, lo único que funciona es un galpón, hay una empresa que vende alimentos, que es Sánchez de Bahía. Pero, y yo he hablado, cuando voy a Punta Arenas tal vez no hablo con las autoridades, ni me muevo en el centro, pero yo voy a hablar con los viejos de la construcción, con los pescadores artesanales, con el PYME. Y no depende de la zona franca. Dependió. La zona franca ya hay historia. Y ese instrumento de desarrollo nos entregaron en Aysén, en forma equivocada. Por lo tanto, yo creo de que el gobierno de Piñera 1, 2, debería pegar una revisada, y lo que nosotros realmente estamos pidiendo es un diferencial tributario. Yo tengo un estudio, mandé a hacer un estudio con gente que sabe, instituciones que saben seria, referente a un diferencial tributario. Lo que hacen en Argentina, en Santa Cruz. Santa Cruz, Ushuaia, todos esos alrededores no pagan IVA, por ejemplo. Tienen otro beneficio tributario. Se los bonifica. Después de la última explosión del volcán Jackson en Chile, pero que perjudicó mucho la zona argentina, los argentinos le dan una subvención por vivir en el límite, en la frontera y en los sectores aislados. Entonces, yo no estoy pidiendo eso, pero sí un beneficio real, y la zona franca va a ser un fracaso. Es más, empezó este proyecto de zona franca en el gobierno de Piñera 1, Bachelet 2 lo trató de materializar, y hasta esto se adquirieron unos terrenos, ni siquiera se hizo un estudio de suelo, porque usted coloca una estaca y desaparece, en un mallín, en un mallín, entre Puerto Aysén y Chacabuco. No sé cuántas hectáreas que se pagó por 1 millonada, se especuló. Y hasta este momento ni siquiera ese terreno tiene cerco. Por lo tanto, no va a funcionar. Y cuando quieran construir, lo que se construye en zona franca es estructura pesada. Ahí no van a andar vehículos livianitos, van a andar maquinaria, en fin, camiones, tractores, todo eso, retroexcavadoras, todo eso. Entonces, en un territorio, en un terreno que realmente no reúne las condiciones mínimas para la infraestructura. Y ahí está esa esperanza que algunos creen, cada día creen menos, sí, porque no se va a concretar. Y lo que mucha gente está pidiendo es un diferencial tributario. Los planes de desarrollo paisano hace muchos años que no funcionan. El DFL15, el 889, entre otros y otras cosas más, y diferentes planes que han creado diferentes gobiernos no han dado resultados. El sector ganadero está cada día más empobrecido. Entonces yo lo que quisiera es que, y lo otro importante es, y lo habíamos conversado con el anterior subsecretario, señor Salaverry, de estudiar en Aysén la distribución política, porque eso es fundamental. Y la petición concreta es crear una nueva comuna. La verdad es que el ex subsecretario Salaverry se había comprometido en varias oportunidades ir para allá, no fue, y yo le pediría, lo fueron, yo le pediría al don Claudio que si es posible visitar la región, porque no es, bueno, usted conoce para allá, pero como subsecretario, porque yo traigo el encargo de la gente de la Junta, Puyuhuapi, el sector norte de la región. Ahí hace muchos años que se está solicitando a donde empieza la región de Aysén, que es la localidad de la Junta, a la carretera austral, y si es posible concretar una visita, porque no es una petición mía como diputado, bueno, también la hago como aysenino, ni siquiera una cosa de una determinada tendencia política, es transversal. Porque al cambiar la distribución política o crear una nueva comuna en la región de Aysén, esa que es la puerta de entrada, va a significar un desarrollo bastante importante en todos los aspectos. Esa es una zona ganadera, es una zona litoraleña, de pescadores artesanales, en fin, y es necesario la creación de una nueva comuna. El último ejemplo. La Junta, la Junta, Puyuhuapi, Raúl Marín pertenecen a la comuna de Puerto Cisne. Para llegar de Puerto Cisne a Puyuhuapi son 4 horas. De Puerto Cisne a la Junta son 5 horas.
y seguimos para arriba. De Puerto Cisne a Raúl Marín Balmaceda son como 6 horas, si es que no se corta un puente o el camino lo permite. Entonces, está total, hay una frontera, está Queulat, la Bajada de la Espera, que es como una frontera, es un muro natural. Por lo tanto, entendiendo de que a veces no es fácil crear nuevas comunas, significa todo un estudio, en fin, significa tal vez inversiones, pero creo que para Aysén crear una nueva comuna va a ser importante para los futuros proyectos de desarrollo y la inyección de capital, ya sea del Estado o de los privados. Así que lo esperamos, señor subsecretario. Nos avisa nomás y le vamos a tener un recibimiento bueno. La gente lo conoce, usted y se acuerda de usted. Gracias. Gracias, diputado René Linco. Ofrezco la palabra diputado Nino Valtolú. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar al subsecretario, gran amigo. Y de verdad que queremos agradecer la exposición que hizo hoy día, nos deja claramente, ¿no es cierto?, informado. Y la realidad fue que, dada la magnitud de los recursos que el Estado dispuso en un momento determinado, ¿no es cierto?, trató de que en 6 años se gastara la plata y no nos gastamos el dinero. O sea, nos obnubilamos con la cifra, pero no lo pudimos gastar porque o no teníamos proyectos o no tuvimos especialistas en desarrollarlo. Y de hecho, por los números que nosotros vimos recién, no se gastó ni siquiera el 30%. Y la inquietud que hemos tenido siempre, bueno, y el resto lo vamos a tener, va a continuar el gobierno con esos fondos. Hoy día hay una esperanza porque efectivamente ha pedido el gobierno a una institución que determine si se hizo bien, si se hizo mal y si sigue gastando de la misma forma. Entonces yo quiero llamar justamente la atención a nuestro estimado subsecretario que nos dé la esperanza de que vamos a seguir contando con estos recursos, porque en el caso de Arica falta mucho por hacer y hoy día tenemos ya una experiencia de la forma como hay que hacerlo. Así que me gustaría que tuviéramos una respuesta en ese sentido, si es posible, porque en las averiguaciones que hemos hecho, esto fue un decreto supremo, tengo entendido, los fondos, entonces no están metidos en la contabilidad del Estado. Por lo tanto, es susceptible que cada gobierno, ¿cierto?, continúe o no continúe con este decreto supremo. Y la verdad que estamos esperanzados en la ayuda del Estado para poder seguir creciendo como ciudad de Arica. No cabe la menor duda que Arica ha crecido en población, en infraestructura, ya lo dijo el subsecretario, cantidad de vivienda, especialmente para familias de trabajadores. Y en ese sentido estamos contentos con ese desarrollo, pero quedamos con gusto a poco, como que nos entusiasmamos con los 759.000 millones de pesos que hay a disposición y que la verdad que nos gastamos, no sé, 150.000 millones. Así que le pedimos formalmente que se haga un esfuerzo el Estado. Yo sé que ahí a veces el Estado no puede disponer de los fondos por algunas circunstancias de la economía nacional, pero dada la situación de las zonas extremas, indudablemente que vale la pena hacer un esfuerzo más. Eso, presidente. Gracias, diputado Valtolú. El secretario está anotando todas las preguntas de los parlamentarios. Ofrezco la palabra. Diputada Amar, nuevamente. Sí. Voy por etapas. No, esto tiene que ver no tiene que ver con el PET-CET, tal como lo planteé en un principio, sino que es una inquietud que tenemos y que incluso ayer presentamos y se defendió un proyecto de resolución que firmamos también con el parlamentario magallánico, con el diputado Boris, donde tenemos una preocupación con respecto a las comunas de Tierra del Fuego y la comuna de San Gregorio, dado que quedaron fuera de lo que se considera zonas de rezago. Y viendo los criterios, la verdad es que estas son comunas que se encuentran con problemas de conectividad, están con aislamiento, ¿ya? Y lo que solicitamos a través de este proyecto de resolución y que aprovecho la ocasión que está el subsecretario, que se pueda hacer una revisión subse con respecto a cuáles son los motivos y que se pudiera corregir de tal manera que estas comunas, que
cuentan con vulnerabilidad y también con aislamiento geográfico pudieran ser evaluadas o reevaluadas de tal manera de que se consideraran como zonas de rezagos en nuestra región de Magallanes. Gracias, diputada Amar. Ofrezco la palabra. Diputado Gabriel Boric. Solo excusarme con el subsecretario, que no alcancé a escuchar su intervención, estábamos en el Senado en la otra votación, porque por la falta de respeto de llegar tan tarde. Bueno, subsecretario, tiene la palabra. Profundizar en algunas cosas más de carácter técnico. El diputado Boris, no se preocupe, uno entiende la labor parlamentaria, uno que ha estado acá sabe que hay distintos frentes al mismo tiempo, así que no es necesaria la explicación, pero se agradece. Respecto, aquí hay con claridad en dos de las preguntas dice relación con la continuidad de los programas, ¿ya? Y en esto nosotros también tenemos que ser bastante responsables, ¿ya? Y nosotros, en los términos que yo les expliqué, la evaluación preliminar que tenemos, pensamos que este plan de desarrollo de zonas extremas es algo positivo por el impacto que tiene en la región, no solamente desde el punto de vista de incremento presupuestario, de la actividad económica, sino que también si se focalizan bien los recursos, obviamente que socialmente es muy atractivo, y además si se da de manera correcta, oportuna y adecuada la participación ciudadana. Nosotros tenemos experiencias aquí de dulce y agraz en el desarrollo del plan, ¿ah? Tenemos regiones que, tal como lo expliqué yo, están sobre el 81 y tantos %, con una altísima ejecución, con proyectos que se eligieron bien, y hay otras regiones en las cuales la cantidad de proyectos que no se han iniciado y que tienen proyectos de arrastre es desproporcionadamente alta. Entonces, y estamos a pocos meses del término del programa, entonces vamos a tener que tomar una definición. Pero eso, en mi concepción, yo no puedo asegurar la continuidad del plan porque no es una definición que hemos tomado, pero en mi concepción nosotros aspiramos a que estos planes de desarrollo de zonas extremas persistan como política pública en el tiempo, que redefinamos cómo lo hacemos, que algo que surge, ¿no es cierto?, como de carácter transitorio en estas 4 regiones, ya no sea por la vía de un decreto supremo, sino que sea una política pública integral, definitiva, con las reglas del juego claras y con las carteras de proyectos definidas. Entonces, desde el punto de vista de la continuidad, obviamente las recomendaciones que nos hace CLAPES preliminar, es que aquellos proyectos que están materializando, que están ejecutándose, que tienen grados de avance, o sea, sería bastante sería muy mala decisión dejar el proyecto en la mitad, pero sí tenemos que revisar todos aquellos proyectos que no han podido iniciarse, porque si no, de facto, estaríamos dando una continuidad del plan por una cantidad de años adicionales, estando la plata disponible. Entonces, también ahí tenemos que repensar cuál es la verdadera capacidad instalada de capital humano que tenemos en las regiones y de conducción política para sacar adelante estos procesos. Entonces, la primera pregunta es si están los recursos disponibles. Aquí no hubo un problema de recursos, es un problema de gestión de cómo se materializa o cómo se planifica el uso de esos recursos. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. Entonces, en concreto, para ser absolutamente responsable, hoy día yo no les puedo responder, ¿no es cierto?, y dejar aquí en el acta de la comisión, asegurarle la continuidad del programa, pero sí darle la mirada de que nosotros vemos de que son programas que efectivamente apuntan a disminuir las brechas con las personas que viven en las zonas más aisladas, que es una oportunidad para dar mayores y mejores condiciones de calidad de vida, y que estamos a través de este estudio con CLAPES definiendo, ¿no es cierto?, cursos de acción hacia adelante. Y esa decisión, cuando la tengamos en el transcurso de los próximos meses, indudablemente que en esta misma comisión o en la subdirección, ¿no es cierto?, conversaremos y definiremos. Pero que no sea un factor de intranquilidad, porque los proyectos que se están desarrollando, se están ejecutando y están con los, en este momento con los recursos. En segundo término, respecto a lo que planteaba el diputado Alinco, que
de pronto se toman decisiones o se levantan proyectos que no tienen mayor impacto en la región. Y se hicieron los proyectos. Bueno, a eso también apunta en este estudio desde el punto de vista de las debilidades, ¿cierto? Es de cómo levantar mejor la cartera de proyectos, que esa cartera de proyectos esté bajo un foco común, con un marco de referencia, que sea un continuo de mediano y largo plazo, ¿ah? Que no sea una decisión porque tenemos los recursos, veamos qué es lo que hacemos, pero que sean incoherentes entre ellas, ¿ah? Tiene que ser un continuo, y en ese sentido es una forma que hay que mejorar. Y respecto a un tema que él expuso, ¿no es cierto?, respecto a la división geográfica administrativa, ¿no es cierto?, político-administrativa de la zona de Aysén, indudablemente que en muchas partes hay demandas de nuevas comunas, de nuevas regiones, en fin. Y en eso yo no tengo ningún problema, diputado, en acoger la invitación que usted realiza a visitar la región. Pero sí, yo creo que tenemos que tener claro, usted, los actores locales y uno como representante del Ejecutivo, de que una conversación contribuye a formarse una idea, ¿no es cierto?, a recibir los argumentos en cuál se funda la petición. Pero aquí, para no cometer los mismos errores que usted manifestó respecto a una decisión cuando tuvimos la crisis en Aysén, que hoy día usted señala que a lo mejor no era lo más correcto, que se hizo más con el corazón que con la razón, bueno, el tiempo lo dirá, no podemos caer en lo mismo, ¿ah? Entonces, si vamos a una conversación y estamos dispuestos a aceptar una revisión con criterios objetivos, con parámetros predefinidos, con estudios técnicos que definan, ¿no es cierto?, lo conversamos, yo no tengo ningún problema, ¿ah? Pero muchas veces este tipo de iniciativas se desarrollan por impulso, se transforma en una presión cada vez más creciente y en definitiva quedamos atrapados en algo de que no hay voluntad o si existe la voluntad, en fin. Entonces yo no tengo ningún problema en compartir esa inquietud con la comunidad, hacer esta aproximación. Yo creo que es sano hacer esos ejercicios, pero a la medida que definamos un criterio, una metodología, ¿ah? Nosotros estamos empeñados dentro de la subsecretaría a que para este tipo de planteamientos podamos tener un padrón de referencia con elementos y parámetros objetivos que nos permitan, ¿no es cierto?, razonar adecuadamente una decisión. Porque de repente uno dice, bueno, si somos comuna, vamos a tener mayores ingresos, vamos a tener mayor autonomía, en fin, pero en definitiva después vienen otros elementos que a lo mejor hacen que la realidad no sea así. La primera mirada puede ser en esa línea, pero cuando uno entra a profundizar en los detalles, puede ser que la decisión sea incorrecta, pero yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema y que no se tome de que de pronto el acudir, escuchar, estar, compartir la inquietud es que hay un compromiso. Yo soy muy serio para mis compromisos, y cuando los asumo los cumplo, porque creo que esa es la manera de actuar, pero soy enemigo de generar falsas expectativas, porque si uno genera la expectativa y después no resulta, ¿no es cierto?, uno al final está jugando con un sueño, con una opción que legítimamente pueden tener las personas. Y en eso, si estamos todos de acuerdo en iniciar un proceso de conversarlo, razonarlo, discutirlo en términos técnicos políticos y llegamos todos a la conclusión de que vamos en una línea, bueno, haremos el esfuerzo para cumplir. Y si llegamos a la conclusión en sentido contrario también, no solamente el resultado sea valorado por un solo lado. Así que no tengo ningún problema. Y lo otro, respecto a las zonas de rezago, que es un proyecto de resolución que tengo entendido se aprobó en el día de ayer, hay un decreto que define y que establece algunos parámetros, y me gustaría que María Paz se los pueda explicar un poquito de manera más técnica, y bueno, en base a si esos parámetros que están definidos de alguna u otra manera hay consideraciones que no están presentes, hacia adelante, bueno, veremos y estudiaremos fórmulas que permitan acoger situaciones que eventualmente terminen perjudicando a algunas comunidades. Así que, por su intermedio, señor presidente, si usted lo permite, que María Paz pueda hacer uso de la palabra.
Gracias, señor subsecretario. Le damos la palabra entonces a María Paz Troncoso, jefa regional. Sí. Jefa regional, entiendo, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Tiene la palabra María Paz. Ya lo adelantaba el subsecretario, efectivamente la política nacional de territorios rezagados en materia social está contenida en la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización. En la propia ley se estableció que nuestra subsecretaría tenía que dictar un reglamento que definiera cómo se calificarían aquellas zonas de rezago en materia social. En el trabajo que fuimos desarrollando se establecieron dos grandes parámetros. El primero de ellos asociado a localidades o comunas que presentan localidades con aislamiento, y por otra parte comunas que presenten brechas sociales, entendiendo o midiendo las brechas sociales sobre la base de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional. Las zonas de rezago se definen como una comuna o conjunto de comunas que cumplen estas condiciones, y cuando uno mira la situación de la región de Magallanes y Antártica chilena, efectivamente uno visualiza que existe una tasa de pobreza ponderada de 6,4. Sin embargo, cuando hace el zoom a cada una de estas comunas, todas ellas están por debajo de ese promedio regional. Y esto porque finalmente, a diferencia, por ejemplo, lo que ocurre con la Política Nacional de Desarrollo de Zonas Extremas, la política de territorios rezagados apunta a disminuir las brechas intrarregionales que existen al interior de una región. Por lo tanto, los esfuerzos que se plantean en este instrumento es que sea la región quien define cómo supera la condición de vulnerabilidad que existe al interior. Por lo tanto, si uno mira estos parámetros objetivos, en este caso no estarían cumpliendo. En su minuto, cuando se presentó el informe, el gobierno regional inmediatamente nos hizo ver que quedaban estas comunas fuera, pero nosotros también le planteamos que este es uno de los tantos instrumentos existentes en materia de política pública para atender los distintos territorios. Por lo tanto, si el gobierno regional así lo quisiera, podría perfectamente focalizar las distintas inversiones en estos territorios. Eso, la declaración de un territorio como zona de rezago no obsta a que puede existir un esfuerzo público precisamente para invertir en estas otras zonas. Hoy día nosotros entendemos, el gobierno regional ha definido Puerto Edén como comuna prioritaria para ser declarada como territorio de rezago. Sin embargo, nosotros ya dispusimos a nuestros equipos para ir evaluando y definiendo cuáles pudieran ser las intervenciones futuras que pudiéramos desarrollar en estas comunas, precisamente para asegurar un crecimiento equilibrado de todas ellas, entendiendo que en la región existe ya un plan especial, que es el de zonas extremas, pero eventualmente se podría estar sumando este otro segundo plano. Eso en términos muy generales. Lo anterior, como bien decía el subsecretario, no obsta que nosotros en su minuto evaluemos. En el caso probablemente particular de Timaul, San Gregorio, Primavera y Porvenir, como los antecedentes que se utilizan son los que se reflejan en las estadísticas que nos entrega el Ministerio de Desarrollo Social, probablemente ahí hay que hacer un esfuerzo para mejorar las mediciones, porque efectivamente en territorios que tienen una pequeña población, efectivamente esa medición puede parecer un tanto distorsionada, y es algo que también se encargó fuera revisado. Eso. Gracias, María Paz. Efectivamente, creo que fue ayer que se aprobó ese proyecto de resolución. Hay dos proyectos de resolución que estaban muy focalizados a Magallanes. Ofrezco la palabra. ¿Alguna inquietud respecto a los diputados? No se preocupe, aquí le vamos a pedir al subsecretario que nos va a dejar la exposición para toda la comisión.
aprovechamos, digamos, de dar las gracias por su disponibilidad, digamos, de estar acá y efectivamente totalmente toda la comisión. Dígame, diputado Bartolú, todavía nos quedan 10 minutos. No, de verdad que la inversión del PETSEL fue muy importante. Imagínense, sacando las cuentas numéricamente, la inversión que está presupuestada significaba más o menos, para que la gente que lo está escuchando entienda, prácticamente 20 años de gobierno regional, de los fondos que tiene el gobierno regional, y que teníamos que planificar este gasto en 6 años. Y eso significaba una velocidad de 3 veces más de lo que podemos hacer por año en región. Entonces, la verdad que quedamos, como se llama, con gusto a poco, pero no alcanzamos, nos entusiasmamos, pero no logramos consolidar. Así que eso para agradecer primero al gobierno de Chile, que nunca, ¿no es cierto?, se ha tratado de ayudar, y quizás en el caso específico de Arica, nosotros nunca hemos tenido una continuidad en proyectos. Se nos coloca un tope y no alcanzamos, y entonces volvemos a quedar como en foja cero. Y por eso que le pediría, ¿no es cierto?, en estas circunstancias, que las zonas extremas no las abandonen, dado que vemos, ¿no es cierto?, que en cada una de nuestras regiones se ha producido un despegue, y que cuando un avión, digo yo, está despegando, lleva todas sus alas cargadas con combustible. ¿Y qué significa? Que si se desploma, porque no tiene ese sustento, cuando cae al suelo revienta y no queda nada. Entonces hoy día le pediría con esta alegoría, se puede llamar así, es que no dejen abandonado, porque si no el esfuerzo que se hizo durante tantos años prácticamente se pierde todo. Y por eso que hay que afirmar, y efectivamente hay organismos que ustedes pidieron, subsecretario, que nos ayudan de verdad a decir de mejor forma, ¿no es cierto?, el destino de esto. No el destino, sino que cómo lo hacemos. Así que por eso que no abandonen las regiones, porque si no sería perder prácticamente todo el esfuerzo que hizo el Estado de Chile con las regiones extremas. Gracias, diputado Bartolú. No se preocupe, el subsecretario de región, así que sabe lo que significa. Diputado Alinco y después Calisto, que me ha pedido la palabra. Le pido que sean breves para que el subsecretario pueda responder. No, yo recojo hoy en buena sintonía el ofrecimiento del subsecretario de hacer una visita. Y claro, las organizaciones sociales, sindicatos, juntas de vecinos, en fin, tienen propuestas y tienen sus análisis, porque hay grupos de profesionales que han hecho análisis de la productividad. Entonces, hay una propuesta, una argumentación. Lo que pasa es que del Ejecutivo, de acá, concretamente de la Subsecretaría, se nos prometió una visita. Es más, la gente quería venir a conversar con el señor Salaverry y dijo, no, yo voy a ir para allá. Y voy a ir en pleno invierno para que sepan lo agallado que soy. No, yo todavía no llego más. Entonces, nos parece bien y la gente está esperando con una propuesta. Así que hay que contrastarla con la propuesta del Ejecutivo. Eso. Diputado Sí, Renalinco, diputado Calisto. Sí, presidente, muy breve. Solamente, quizás lo mencionaron, pero preguntarle al subsecretario, aprovechando su visita a esta comisión, porque lo más importante del PETSE, a mi juicio, no solo es la plata, es importante, pero lo más importante es la metodología de evaluación de los proyectos. Entonces, ¿esa metodología para las zonas extremas se va a mantener en el tiempo? Esa es mi pregunta. Gracias, diputado Calisto. Señor subsecretario, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, tal como lo manifestamos en el desarrollo de la exposición, el PETSE ha podido desarrollarse y han podido ejecutarse proyectos porque la metodología de evaluación se diferenció respecto a lo que se hace tradicionalmente. Y nos fuimos a un criterio de costo-eficiencia que permite realizar obras que en otras circunstancias no podrían haberse realizado. Por lo tanto, nosotros estamos plenamente conscientes de que una forma de potenciar el desarrollo de las zonas extremas es teniendo mecanismos especiales, incluyendo, por supuesto, las metodologías de evaluación, porque si la colocamos en el padrón general, sabemos lo que pasa y la postergación se va acrecentando a lo largo del tiempo. Así que en ese sentido le puedo dar esa tranquilidad. Respecto a lo que señalaba el diputado Bartolú de que
y nos pedía que no abandonemos las zonas extremas. Yo quiero ser claro y categórico, o sea, jamás vamos a abandonar territorios de nuestro país desde el punto de vista del desarrollo, de equidad, ¿no es cierto?, de integración, de oportunidades. ¿Ah? Y de hecho este programa lo demuestra, la preocupación especial, y lo graficó muy bien el diputado Balturu, lo que significó el número de veces al presupuesto regional y a la dinámica que había que tener para poder cumplir con la ejecución de esos recursos. Nosotros vamos a continuar con ese apoyo a las regiones y fundamentalmente a las regiones extremas. ¿Ah? Ahora, el instrumento lo estamos perfeccionando y ese perfeccionamiento lo estamos haciendo lo más técnico posible, ¿no es cierto?, a través de CLAPE, y a lo cual los invito nuevamente para el día 23, le confirmamos la fecha, 24, que vamos a tener esa evaluación interna y externa, y si quieren estar presentes ustedes como diputados de zonas extremas, nosotros felices y bienvenidos. ¿Por qué razón? Porque quien recibe la inquietud de la ciudadanía son ustedes en el contacto directo. Quien recibe los reclamos cuando algo no funciona son ustedes. Entonces, si han estado viviendo en estos años la experiencia del PETSE, yo creo que tienen mucha claridad respecto a las cosas que han funcionado bien y aquellas que no. Entonces, acá, al análisis técnico, objetivo de todo este proceso, tenemos que agregarle un componente de experiencia práctica que permita hacer un complemento y desarrollar la política pública de la mejor manera posible. Así que, para tranquilidad de las señoras y señores diputados de zonas extremas, nuestra preocupación son, ¿no es cierto?, dar el potencial necesario, ¿cierto?, para disminuir las brechas entre las regiones. Este programa ha contribuido a aquello y próximamente a lo mejor puede ser una política pública que se enriquezca en función de esta experiencia. Pero que vamos a seguir trabajando con las regiones, que vamos a seguir aportando los recursos, que nos vamos a seguir preocupando del desarrollo integral, eso que no tengan ninguna duda. Así que muchas gracias, señor presidente, ha sido un agrado compartir la comisión con ustedes y quedamos a su disposición para cualquier oportunidad que sí lo requieran, y el diputado Alinco colóquele fecha, si logra ponerse de acuerdo con el diputado Calixto. Muy bien, muchas gracias. Porque aquí el diputado Calixto a la entrada de la comisión me decía, por ningún motivo le crece. No, son bromas, ¿no? Todo esto son bromas. Gracias, señor subsecretario. Con Claudio Alvarado Andrade y María Paz Troncoso, jefe regional. Le queremos dar las gracias y vamos a estar atentos a cuando tengan la información de la asesoría de CLAPE, que es muy importante, y también creo que es bueno, como decía el subsecretario en su exposición, que terceros también puedan ver si las cosas se están haciendo bien, si se están haciendo mal, y la forma, digamos, de mejorar la eficiencia en el uso, digamos, de los recursos. Así que reiteramos nuestro agradecimiento y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se le da antes. Muchas gracias.